breve de Federico, que además de ser un amigo, es un excelente arquitecto platense. Además, Federico fue profesor. Cuando se cambió el plan de estudio en La Plata, se introdujeron dos materias nuevas en los años iniciales, que eran Introducción a la Materialidad. ¿Vos, Manu, la cursaste? No, Ale, yo soy plan viejo. Ah. Introducción a la Materialidad y Teoría. Y, y bueno, Federico fue de la primera camada, ¿no? Profesores de materialidad. Eh, de la materia materialidad, con lo cual es un tema que siempre tanto él como su socio, ex socio Nicolás Arabí, tuvieron mucha preocupación en conjunto con Cookie García y con Roberto Sarabí, profesores históricos de la Facultad de La Plata, de procesos constructivos y también de arquitectura, siempre con una ligación muy fuerte entre la producción arquitectónica, la técnica arquitectónica, la tecnología y la producción del espacio, la producción física, la obra. Con lo cual me parecía interesante que Fede nos cuente alguna de sus obras, que el otro día di una charla para primero y segundo año sobre materialidad, pero más como profesor de materialidad, y ahora lo queríamos invitar como arquitecto, porque bueno, más allá de tener una cantidad bastante grande de premios a mejor obra construida del CAPA, y que realmente todos los años cuando uno presentaba alguna obrita decía, otra vez ganó Fede Nico, primer premio de obra construida, claro, porque es unas obras excelentes, así que eh, como mejor obra, sobre todo de vivienda individual en la provincia de Buenos Aires, así que me parece que vale la pena recibirlo y agradecerle la levantada temprano y venir a participar de la materia. Así que Fede, bienvenido. Cuando quieras. Bueno, bueno, buenísimo. Yo primero quería agradecerle a Ale, siempre por su generosidad, no solo por la inquietud esa que tiene permanente de continua formación, no solo de los alumnos, sino de los cuerpos docentes que él maneja. Y bueno, como él decía, compartimos mucho con Ale, nos conocemos, incluso trabajamos, tenemos un equipo armado a partir un poco de lo académico. Armamos un equipo donde hacemos concursos, también es como otra rama que los dos compartimos, aparte de nuestra amistad y el taller de arquitectura en La Plata. Sí, porque el de Y un Bahía. poco, ¿eh? Ah, el de Bahía no participaste vos. El de Bahía, no, bueno, ahora, por eso digo, ahora Ale tiene esta cosa, yo lo admiro porque siempre digo, yo no sé cómo hace, él está profesor en Santa Fe, en La Plata, en Bahía Blanca, hace un concurso, está haciendo 2 obras y me llama haciendo un asado. Entonces, esa cosa me parece que, no, creo que la generosidad en el saber, en la arquitectura, me parece que es muy importante. Entonces, esto que yo les digo, el poder compartir con los colegas y con los alumnos, con los estudiantes, los conocimientos propios y los de otros, me parece que es como es algo que se necesita en la facultad, en las facultades. Y yo de alguna manera uno también aprende, ayer escuchaba a un amigo catalán, amigo de Ale también, un arquitecto catalán, Josep Ferrando, que le hacían una entrevista y decía, yo quiero enseñarle a mis alumnos a aprender, porque es algo que yo hago constantemente, o que tengo esa... Y yo pienso igual, digo, uno en realidad enseña a que los demás también puedan aprender, porque uno está aprendiendo permanentemente. Y en relación a esto que contaba Ale en la introducción, eh, voy a poner el PowerPoint si quieren, así vamos ganando tiempo. Yo puedo compartir, ¿no, Ale, acá ya? Sí, creo que sí. Sí. A ver. Bueno, perdóname, mientras vos pones el PowerPoint me olvidé de decir, Federico es profesor adjunto interino del taller nuestro de La Plata, ha sido docente nuestro desde que comenzamos como profesores con Nico y con Enrique Vares, y ahora desde el 2008 con
Florencia, así que además el recorrido ya hace como 20 años, no sé, que estamos dando clases juntos en La Plata, así que eso es otra de las patas que me había olvidado de decir. Y vale decir que yo, como docente de la facultad, añoro que lamentablemente estás grabando en mí, pero voy a decir algo que no debería decir. Lamentablemente no están dando clases en materialidad, producto de una situación muy particular, pero que no pudieron concursar, digamos. Es como que cuando Cookie García, uno de los profesores, se jubila, es como que la cátedra cae, y bueno, y hasta ahí llegaron, pero realmente para mí de una manera muy injusta. Así que estoy intentando puedan volver en algún momento. A ver ahora. Ahora creo que sí. Ahora sí. Ahí vamos. Bien. Vamos a arrancar con esto por acá. A ver, ahí sí. No, decía un poco en esta introducción que hace Ale, en relación a mi paso por haber sido profesor de la materia Introducción a la Materialidad, también en realidad eso fue una añadidura de esto que él contaba un poco de un proceso de mucho tiempo, de unos, yo podría decir 20 años, de estar ligado a personas como Roberto Sarabí y Cookie García, donde yo aprendí mucho. Yo creo que hay dos etapas en mi carrera que tienen que ver con la figura de Roberto y Cookie, y después cuando me llego a estar con Ale, con Nico y con Enrique en su primera etapa en el taller de arquitectura, y ahora en la nueva versión con la incorporación de Flor. Yo creo que son las dos etapas de mi formación donde hoy sigo aprendiendo, sin ninguna duda. Y esta primera etapa donde estoy muy ligado a estas cuestiones sobre la investigación de los materiales, la estructura, de alguna manera me marcó y hizo que mi actuación profesional esté como anclada de alguna manera a estas cuestiones tectónicas y desarrollar hasta el día de hoy, ¿no? Las inquietudes siguen y aprendí un poco de todo eso, yo creo que uno puede seguir aprendiendo. Y en relación a esto, esta charla habla de estas cuestiones materiales porque son 3 proyectos, en realidad, con 3 estrategias diferentes, ¿no? Pero que de alguna manera están ligadas en lo que uno viene investigando, y un material, en este caso, que es el hormigón armado, que es el material que quizá venimos trabajando con la gente, porque estos proyectos los proyectamos, hay 2 que están hechos con mis ex socios y uno que lo proyecté yo solo en el estudio, pero siempre uno nunca proyecta solo, eso es mentira, digo, uno comparte mucho lo que piensa. Entonces, los compañeros de la facultad son parte también de las ideas que uno tiene, el equipo de trabajo que uno tiene, ¿no? La gente los chicos que han dibujado, que han hecho las maquetas o los renders también son parte de ese pensamiento. Y los 3 de alguna manera, de una manera cronológica diferente, porque son 3 etapas distintas de mi desarrollo profesional, cuentan un poco esta intención sobre la inclusión de la materialidad y la estructura en el inicio de una idea arquitectónica. Cosa que el otro día contaba a los chicos de primero y segundo en la charla, me parece fundamental, ¿no? Es algo que no puedo pensar la arquitectura donde la materialidad y la estructura sea una cuestión posterior. Digo, esto tiene que ser algo, tiene que estar incorporado en el momento de las ideas. A partir de eso, bueno, lo que hice dar vuelta cronológicamente, y voy a empezar contando uno de los proyectos, de los últimos proyectos, en realidad últimos. Esto se terminó en el 2016, esta casa, y esto es en Citibel. Las 3 casas los 3 proyectos son en áreas suburbanas.
Esto es en Citibel, las otras también son, una en Citibel y una en Gonet, las cercanías de Gonet. Y era una zona de quintas donde se hace un pequeño loteo. Acá no está marcada. Esta charla está hecha para el puntero y no tengo puntero, entonces, pero les puedo mostrar. Tenemos para dibujar acá. Les puedo mostrar dónde está la casa, para que tengan una idea. Esta es la casa. Esto es un lote que tiene estas dimensiones, que una persona lotea y me llaman para hacer una casa en ese lugar. Generalmente yo trato de pensar que el lote o la tierra donde uno va a construir sea parte del proyecto. Por lo tanto, sugerimos muchas veces a los clientes, si todavía no compraron el lote, que esté dentro de la idea del proyecto y buscarlo juntos, ¿no? Como pasó en otra de las casas que les voy a mostrar, donde también uno empieza a pensar si ese lote es el correcto, si es conveniente, pero bueno, este lote venía de una especulación inmobiliaria donde ellos habían adquirido esta tierra. Es un lote muy chico que tiene 10 por 30, y estaba bastante rodeado, había unas casas adelante, había una servidumbre de paso que llegábamos hasta la casa que ahora van a ver, y había una serie de visuales que a los dueños les interesaban a una quinta grande, que hay bastante vegetación y bastantes árboles, que está por acá, que es esto que se ve por acá, ¿no? Toda esta área, que incluso ahora hay bastantes más árboles. A partir de eso, empezamos a pensar, bueno, ellos lo que querían una casa con muchas pretensiones, ¿no? Una casa de unos 150, 160 metros, pero querían un quincho, querían una pileta, y obviamente en un lote de 10 por 30 era algo dificultoso. Entonces, de ahí surge una estrategia, en realidad, a ver, ¿qué pasa? No pasa la lámina. Espera. ¿Acá lo de dibujar lo tenés? No. No. A ver ahí. Ahí está. Entonces surge a partir de este pedido de que la casa empieza a tener este espacio de quincho. Yo le decía, lo pensaba como un lugar de reparo, de sombra. Una estrategia de levantar la casa. Pensar una casa todo en un primer nivel, y de alguna manera, porque siempre está obviamente en estas viviendas unifamiliares la cuestión económica que está dando vuelta, entonces siempre era cómo bajamos los costos. Entonces, si no teníamos la posibilidad de superficie, de ocupación, porque la ocupación del lote eran 120 metros cuadrados, ¿no? Entonces, no teníamos esa posibilidad, pero aparte, construir un lugar semicubierto, un espacio semicubierto, tenía un costo adicional que era mucho mayor que si nosotros levantábamos la casa y ganábamos ese espacio semicubierto como lugar de quincho, pensando que ese lugar era un lugar obviamente austero, que en principio no iba a tener ni piso, iba a tener un piso natural. A partir de eso se empieza a pensar en las posibilidades que esta casa elevada empezaba a ganar a partir del asoleamiento, de las visuales a estas quintas linderas con el verde, y obviamente el uso de esa planta baja como lugar social y de actividades. Y esto hoy pareciera, si yo lo cuento, pareciera, incluso en los tres proyectos es como una cuestión común, como un oportunismo, porque digo, las pautas en estos proyectos tenían que ver con la relación con la naturaleza, ¿no? El sol, el aire, la ventilación cruzada, cuestiones que tienen que ver con lo sustentable, como lo esencialmente sustentable. Hoy todo el mundo quizá está deseando poder vivir en estos lugares naturales, ¿no? Con una relación muy fuerte con el espacio verde, con el sol, con la brisa, con los árboles, y estas eran como algunas pautas que en los tres proyectos los van a ir viendo, estaban puestas como requerimientos casi de los clientes también.
Bueno, a partir de esto aparecen los primeros esquemas y una posible implantación donde la casa empieza a tomar forma, ese prisma de 6 metros por 20, que se suspende a 2,25, porque la idea era suspenderlo lo mínimo posible para que el entorno de ese espacio semicubierto, como veíamos acá en estos dibujos, empiece a estar controlado a partir de una serie de arbustos y de cuestiones naturales, de cercos, y casi que se perciba como infinito el límite de ese espacio. Bueno, esta es la implantación, donde empezamos a ver cómo empieza a quedar abierto ese espacio donde se ve la quinta lindera. Teníamos esta casa construida que era un problema, entonces aparecen una serie de árboles que arman como una barrera, que permiten también dar reparo y protección del sol de la mañana a los dormitorios, y se abre la casa hacia ese lateral donde estaba esta situación más verde. Esta es la planta, ¿no? Que a partir de, bueno, acá es donde empezamos a esto que yo les decía, a pensar qué material, qué técnica y qué resolución estructural me permite esta estrategia, ¿no? Entonces, la idea era que no aparezca nada en esa planta baja, ¿no? Pero había que sostener este prisma de 6 metros por 20. Por lo tanto, bueno, aparecen 6 columnas metálicas de 15 por 15, que son concretamente lo que va a sostener esta vivienda. Un pequeño núcleo que no es estructural, si bien es de hormigón, no es estructural, que contiene una serie de cuestiones de servicios, depósito, baño, lavadero, una parrilla, y bueno, un gran solado que de alguna manera actúa como de cochera, de lugar para guardar el auto, y de este lugar de quincho, de semicubierto. A partir de esto empezamos a pensar cómo debía ser esta casa, porque también había varios requerimientos que tenían que ver. Pasó algo muy particular, que esta casa iba a ser para alquilar, era una inversión de la familia, no era para ellos, y le pedían a esta vivienda esa serie de cuestiones, ¿no? Que tenían que ver con la relación con el verde, una piscina, este lugar de quincho, porque eran los requerimientos que la gente que viene de la ciudad más necesita de alguna manera. Pero en ese interín se separan ellos y la casa pasa a tener otro rol, porque pasa a ser la vivienda de la dueña en ese momento. Entonces pasa de ser una casa que iba a ser extremadamente austera, porque era gastar lo mínimo posible y la máxima calidad arquitectónica, a ser una casa que tenía que tener la máxima calidad arquitectónica, pero con una serie de excentricidades que empiezan a aparecer, que van a contrapelo de este pensamiento que yo venía trabajando con las viviendas anteriores. Bueno, a partir de eso se resuelve un poco cómo es el esquema de planta, a partir del pedido, ¿no? Del espacio social de comedor y estar, y una serie de dormitorios, un dormitorio flexible, porque una de las hijas, iban a ser 2 dormitorios y un principal. Una de las hijas ya era más grande, entonces pide que ese dormitorio pueda transformarse a futuro. Una línea de servicios, y esto que les decía, una cara muy abierta a la buena orientación, protegida por esta serie de árboles en su lateral de los dormitorios, y abierta totalmente para el lado de estas quintas, de este lugar verde que lindero a la casa. Entonces se empieza como a indagar cómo empieza a ser, primero uno empieza a pensar en el material, ¿no? Aparece el hormigón armado, obviamente, como este material que a partir de sus posibilidades, ¿no? Del moldeo y del monolitismo de sus uniones, nos da la posibilidad de armar una pieza continua, sostenida solamente con 6 columnas metálicas. Y esto es algo que yo lo vengo trabajando y lo sigo trabajando en mis proyectos, es empezar a trabajar con la escala y con la proporción del objeto que uno está pensando. Y no hay mejor cosa para eso que trabajar con una maqueta. Digo, van a ver que incluso acá aparecen unos render, pero en los proyectos siguientes no hay render. Para la vivienda, yo particularmente tengo como
como el pensamiento de que el render nos describe una realidad demasiado ficticia, que a veces puede ser peligrosa, porque estamos trabajando con gente que aspira mucho para su vivienda. Digo, siempre yo le digo a los chicos, ¿no? A los alumnos, cuando ustedes piensan en una casa, hay dos cosas importantes que pasan. Esa persona seguramente va a invertir la mayor cantidad de dinero en su vida, porque quizás es la inversión más grande de su vida, y seguramente va a ser el lugar donde va a vivir el resto de su vida. Por lo tanto, hay mucha carga dentro del pedido del pensamiento de una vivienda. Entonces, bueno, la maqueta lo que permite es un acercamiento a la escala y a la proporción sin entrar en cuestiones de detalles que pueden dar como una falsa expectativa de lo que va a ser la vivienda. Entonces, a partir, bueno, del estudio de la maqueta y empezar a ver cómo son esos espacios semicubiertos, cómo es ese lugar social y ese lugar de descanso, ¿no? A partir de abrirlo a un lugar y la casa más cerrada como al otro lado, donde quizá la orientación no es tan buena y quizá el vecino pensando va a construir y va a tener como ciertas visuales a nuestra vivienda, empiezan a aparecer estos análisis para estudiar un poco cómo va a ser el espacio de la vivienda. Y a partir de eso, bueno, esta casa obviamente el proyecto se cierra y se empieza a construir, y ahí empieza como otro camino, ¿no? Que es la materialización de las ideas, ¿no? Donde ya hay un material definido, hay un sistema estructural que de alguna manera acompaña estas decisiones, y empieza la materialización a partir de esto, la técnica del hormigón armado, que requiere una serie de conocimientos, ¿no? Desde el que lo propone y la mano de obra. Yo siempre digo, es un trabajo increíble el del hormigón. Nosotros tenemos la suerte todavía, nosotros, nuestro país, nuestra región, de poder seguir construyendo de esta manera. En el mundo, en Europa, en Estados Unidos, es imposible. Solamente la gente de mucho dinero puede disponer de una mano de obra tan artesanal como lo requiere el hormigón armado. Y a partir de eso, bueno, empieza el proceso de cómo se empieza a construir la casa. Esta casa, aparte, yo hice el proyecto, yo estaba viviendo en Buenos Aires en ese momento, por lo tanto, hice una especie de dirección técnica, pero la obra la construyó otra persona, que era el padre de la chica, que es ingeniero. Entonces fue una lucha también obviamente él quería ahorrar y ponemos menos hormigón y menos hierro, y yo le decía, mira, esto está calculado, no podemos, bueno, típicas cosas que pasan en la obra cuando uno no está tan cerca. Después uno con el tiempo se da cuenta que por ahí no está tan cerca y las cosas van igual también, ¿no? Pero en este caso hubo una puja permanente para poder materializar lo que se había proyectado. Si no, yo siempre digo, cuando uno da libertad y, por ejemplo, la documentación de obra no es la adecuada, no se hace ese proyecto, sino se hace una interpretación del proyecto que uno pensó. Bueno, algunas imágenes de cómo esto se empieza a materializar a partir de los tableros de encofrado. Primero este elemento que no iba a ser en principio de hormigón, iba a ser de mampostería porque no tenía responsabilidad estructural, pero después por una cuestión de mantenimiento, de pensar esto de que el hormigón es como una piedra, que uno lo deja ahí en el tiempo y no sufre, en realidad no es que no sufre deterioro, sino que sufre un buen deterioro, ¿no? Tiene un buen envejecimiento. Entonces se pensó que la casa casi no tenga muros que haya que mantener, digo, salvo en el espacio interior, pero en el exterior la casa está pensada para que sea un elemento que pueda durar en el tiempo y que se autosustente de manera natural. Bueno, y acá un poco lo que decía, las posibilidades que da este material, ¿no? A partir de poder moldearlo, ¿no? Yo siempre digo, después de la revolución industrial aparecen dos materiales técnicas, ¿no? El acero y el hormigón armado, que realmente revolucionaron la arquitectura de una manera extraordinaria, ¿no? Hoy
uno no podría pensar que no exista el hormigón armado, ¿no? El hormigón armado, yo siempre digo, Corbu cuando plantea este esquema del sistema dominó, y él lo que toma ahí en realidad, que es increíble, bueno, él venía trabajando en el estudio de Peter Behren, tiene muchos conocimientos sobre el hormigón armado, pero él no inventó el hormigón, ni siquiera inventó los pilotes, pero supo, de alguna manera, fundir o fusionar los problemas de ese momento de la sociedad con los avances tecnológicos. Y con eso, de alguna manera, él y el movimiento moderno revolucionaron la arquitectura, porque el hormigón armado asociado con el mampuesto fueron los responsables de todos los proyectos que se hicieron desde el movimiento moderno, desde el comienzo de la modernidad hasta el día de hoy prácticamente. Bueno, aparece el acero, que después también empieza a haber otras posibilidades, pero bueno, el hormigón lo que trae es esta cuestión de, a partir de su moldeo y del monolitismo, lograr estas cuestiones espaciales y formales que con otro material son imposibles de poder lograr. Bueno, un poco cómo sería el proceso, ¿no? De cómo se empieza a materializar la casa a partir de este elemento prismático que suavemente se apoya, ¿no? Y ganar ese espacio, ¿no? Un poco la ventaja o el requerimiento esencial era ganar ese espacio que en estos lugares suburbanos, ¿no? En Citibel, en Bonet, en Villa Elisa, si bien ahora estamos en un momento de frío, de bajas temperaturas, pero el verano uno está afuera. Yo ahora vivo en una casa que es una casa para estar afuera, ¿no? También pensado por un arquitecto de la Facu. Y entonces sería como muy loco pensar una vivienda donde uno tiene que estar adentro todo el tiempo y mirar por una ventana, ¿no? Por un vano, lo que está pasando afuera. Entonces un poco la intención de esta casa era vivir el afuera. Bueno, algunos procesos, acá empiezan a aparecer como algunas cuestiones que a mí siempre me interesan, que es cómo se empieza a percibir la austeridad. Y la austeridad está asociada obviamente a lo rústico, ¿no? Y no quiere decir, la austeridad es muy diferente a la precariedad. Entonces este proceso artesanal lleva a esta austeridad, ¿no? Donde lo rústico es algo que va apareciendo, después esto va tomando otro color, el hormigón va teniendo esto que decía, un envejecimiento donde empieza a ser más uniforme su tono. Igualmente, siempre a mí lo que me pasó es que, y esto lo digo sinceramente, el hormigón no me interesó exclusivamente por su cuestión visual o su lenguaje, sino que lo que más me atrae del hormigón y me parece un material único es por esta cuestión de poder ser moldeado. Me parece que eso le da una capacidad que no la tiene ningún otro material, y después, bueno, que tenemos la posibilidad, digo, eso uno siempre lo tiene que evaluar. Nuestra región, esto, al día de hoy tiene la posibilidad de poder construir con hormigón armado a un costo muy, muy razonable. Acá aparece el render, porque obviamente hoy por hoy uno no puede no hacer render, digo, la gente pide y necesita ver la ansiedad de poder ver su casa, necesita ver cómo va a quedar. Pero fíjense la fantasía del render a partir de la terminación, del acabado, de los brillos, y después la realidad. Obviamente uno siempre se termina quedando con la realidad, porque obviamente la obra terminada es otra cosa, ¿no? Pero bueno, yo empecé, esto lo hice posterior, porque tenía los renders, y sinceramente no saqué las fotos en relación a eso, pero empecé a hacer un estudio posterior a la casa, y hice esta evaluación de cómo eran las expectativas de la casa y cómo esto iba quedando, cómo se iba materializando. Bueno, algunas más, o cómo se empiezan a ver esos espacios. Algunos cambios que van apareciendo en el proyecto empieza, yo siempre digo, uno piensa un anteproyecto, y el anteproyecto
sin ninguna duda es lo más importante del desarrollo de un proyecto, ¿no?, de arquitectura. Este momento, ¿no?, este trabajo intelectual sobre el desarrollo de las ideas es el momento clave, ¿no? Después hay un desarrollo, que es lo que nosotros llamamos de desarrollo de legajo, documentación de obra, que hasta uno podría pensar que es genérico, que una persona capacitada con conocimientos técnicos lo resuelve. Ahora, esa primera instancia, que a veces lo charlamos, yo no sé, creo que con Ale lo hemos charlado, cobramos mal nosotros siempre, cobramos mal. Digo, no puede ser que cobramos el 20% el anteproyecto, es un disparate. Digo, porque el acto ese creativo casi no es mensurable en precio, ¿no? Digo, nosotros estamos realizando un acto creativo en el momento de pensar el anteproyecto. Cosa que, y no es digo, lo digo como una crítica a nuestros colegas, ¿no? Que no, yo te regalo el anteproyecto. Yo cuando escucho eso digo, no puedo creer. Después sí, obviamente hay un desarrollo técnico que merece un tiempo, un desarrollo, un conocimiento, pero el campo de las ideas está en esa primera instancia. Y eso después sigue, se prolonga en el transcurso de la obra, donde van apareciendo variantes, van apareciendo cambios, surgen inconvenientes, ¿no? Como yo siempre digo, cuando un cliente se sienta y empezamos a charlar, me preguntan, ¿y va a haber problemas, arquitecto, en la obra? Y le digo, por supuesto que va a haber problemas. ¿Cómo que no? Claro que va a haber problemas. Todos se van a resolver de alguna manera. Todos se van a resolver, pero va a haber problemas. Digo, el hacer trae eso, ¿no? El oficio, el quehacer nuestro, y como el error, por ejemplo. Hay como una conciencia muy negativa sobre el error. Y el error es lo que nos permite de alguna manera aprender. Yo he cometido muchos errores para poder llegar a algunos resultados que fueron producto de eso. Digo, uno no tiene, no nace maestro, ¿no? Va aprendiendo, y al día de hoy. Bien, bueno, vemos alguna imagen más. Acá ya la casa casi terminada. Otra cosa que cuando en estos cambios que se generan en la etapa de construcción de la casa, estos muros negros que ven ahí son muros que están revestidos, son de mampostería y están revestidos del lado exterior con venecita. Entonces, en un primer momento iba a ser un revestimiento plástico, se iban a pintar, y surge esta inquietud que también estaba dada por los dueños, de que no haya que mantener. Nosotros no queremos dentro de 3 años tener que pintar, no queremos mantenimiento. Queremos una casa que la terminamos y como mucho haya que pintar algunas paredes interiores. Entonces empezamos a pensar qué material, ¿no? Aparte del hormigón armado, porque ellos no querían, y a mí tampoco me parecía que la casa tenía que ser toda de hormigón, podía resolver estas cuestiones de mantenimiento. Y surge la venecita en este momento como un material ya no tan de moda, por lo tanto el precio era económico, costaba un poco más revestir ese muro que un buen revestimiento plástico, y la mano de obra me lo consideraba igual, había ahí como una negociación que hacía que era un material posible. Entonces se revisten todos los muros exteriores que no son de hormigón, están revestidos de venecita negra. Acá un poco cómo empieza a quedar ese espacio semicubierto, ¿no? Lo que nosotros le llamamos quincho, y después a posterior aparece una pequeña piscina allá en el fondo. Bueno, lo mismo, ¿no? Como estos renders que yo pedía a los chicos ahí que trabajaban conmigo, que sean lo más abstracto posible. Digo, tratemos de no distraer con el render, mostrar lo esencial, ¿no? Y un poco después, bueno, ver cómo se empieza a reflejar y cómo se empieza a leer en la obra. Algunos interiores que eran los que más duda me daban, de, bueno, ¿qué es lo que voy a ver? Y realmente después lo que uno ve no está tan lejos de lo que uno imaginaba, ¿no? A partir de esas imágenes. Otra cosa que pasó en esta casa, y pasó, lo van a ver reflejado también en los otros proyectos también, es, hay algo que yo vengo trabajando hace rato, y lo escuchaba un arquitecto el año pasado que decía,
uno podría resumir todos los problemas de la arquitectura a partir del límite, ¿no? Esta cuestión que hay entre el interior y el exterior, ¿no? Entre un lugar y otro, y me pareció interesante esto porque es algo que yo no lo había pensado, pero lo vengo como trabajando. El hormigón armado, como otro de estos materiales modernos, después de haber superado al mampuesto, dan la posibilidad que la relación entre el interior y el exterior puede ser infinita prácticamente. Digo, uno no tiene las limitaciones que daba el mampuesto, que era la perforación lo que uno tenía para poder vincularse con el espacio exterior. Al no tener esas limitaciones, uno lo que quiere es que esa relación espacial sea lo más esencial posible. Por lo tanto, la carpintería empieza a ser un elemento no necesario, la carpintería como elemento de marco de esa abertura. Entonces, venimos estudiando, a partir de otros proyectos que ya van a ver, y en este de alguna manera también se plasma, esta posibilidad de que los paños fijos, vidriados, sean realmente vidrios, que se apoyan a partir de un detalle que diseñamos años atrás, en la parte inferior y en la parte superior, y solamente tienen carpintería, que en este caso es una carpintería de aluminio, los vanos que se van a abrir. De esa manera, obviamente todo esto requiere, como siempre, ¿no? Requiere más trabajo, hay que pelearse con el proveedor de las carpinterías, porque hay que hacer unas tapas a los marcos estos de aluminio para llegar con el blindex, y el blindex poderlo pegar con silicona en esos marcos. Bueno, la primera vez fue una lucha y una pelea permanente, incluso muchos errores. Después ya te conocen, entonces ya saben que vos venís con este es el que viene con las cosas raras, y colaboran muchísimo en que eso, y empiezan a ver, qué bien. Y dice, ¿por qué no le pones todo marco? Y cuando empiezan a ver esto, dice, no está mal que el marco desaparezca. Incluso lo dicen frente a sus propias conveniencias. Bueno, y a partir de esto, esta casa está pensada de esa manera, ¿no? Son una serie de paños fijos y unas carpinterías que solamente son tienen la función de poder abrir y tener ventilación cruzada y poder tener relación con el exterior. Y esta imagen me interesaba porque aparece la cortina como, siempre la cortina está asociada a un elemento decorativo. Entonces yo pensaba esto, digo, la cortina, o por lo menos las casas donde he puesto, no son muchas, pero donde he colocado cortinas, la cortina no asociarla a un elemento decorativo, sino como un elemento que cualifica esa relación con el exterior a partir de la posibilidad de oscurecimiento, a partir de parcial, incluso este tipo de cortinas, a partir de estas lamas verticales que se pueden regular, y da esta posibilidad de tener una relación diferente en cada momento del día con el exterior. Bien. Pasamos al otro proyecto, el que les contaba recién. Este proyecto fue elaborado en el 2016, les decía 2015, 2016. Este fue en el 2011, yo creo, si no me equivoco. 2011, sí, 2010, 2011. Quiere decir que hay más o menos unos 5 años de diferencia. Este proyecto lo desarrollé con Nico Sarabí, que es mi socio, seguimos haciendo algunas cosas juntos, y con Paula Argenio, su mujer. Y esto también es una pareja que nos viene a encargar un proyecto. En realidad estaban por comprar un lote en este barrio, ya tenían, eso sí lo tenían decidido, que se llama Don Carlos, una urbanización que se hizo hace unos 10 años, un poco menos, ahí cerca de Entregonet y Gorina, y ellos tenían visto una serie de lotes en este lugar. Ayudamos nosotros o colaboramos en la decisión de cuál iba a ser el lote, y ellos terminan comprando un lote en esquina que tiene unos 20 por 30 o 20 por 35, no recuerdo bien ahora. Entonces empieza una serie de reuniones y de charlas
dos personas muy interesantes. Al día de hoy somos amigos porque coincidimos que mi niño y mi hijito y los hijos de ellos van a la misma escuela y nos juntamos, así que al día de hoy tengo relación con ellos. Ellos pedían, bueno, un poco esto, ¿no? Que la casa no sea protagonista, de alguna manera, que el protagonismo lo tenga el verde, el espacio exterior, las plantas, los árboles. Entonces, bueno, ahí empezamos a pensar cómo hacemos para que la casa tenía que desaparecer de alguna manera, pero bueno, obviamente ellos querían su casa, ¿no? Y planteaban esto también, una máxima de austeridad. Ellos, por lo contrario, con la casa anterior, no había ninguna cuestión de pedidos excéntricos, ni de cuestiones caras. Yo decía, lo mínimo indispensable, donde la casa, obviamente, tenga un buen mantenimiento, y poder aprovechar esto del espacio exterior, que haya mucho semicubierto. Bueno, a partir de eso surge la posibilidad, el lote es este, yo acá no lo tengo, vamos a hacer lo mismo, ahora lo van a ver más grande en otro gráfico, pero se los marco acá. Fíjense que es el que casi la casa no se ve, eso es una buena señal. Este es el lote, y les cuento algo, antes de seguir a la próxima lámina, algo de esta que se percibe acá. Ellos tenían la intención de poder mirar desde la casa hacia un monte, que hay un lecho de un arroyo, y hay un monte de árboles muy, muy grandes, estas visuales, ¿no? Prevalecer desde la vivienda estas visuales. Teniendo en cuenta que estas casas, muchas no estaban en ese momento, y la mayoría eran de un nivel, no llegaban, creo que no había, o alguna tenía 2 niveles, había 2 de 2 niveles. Que a partir de eso, bueno, pensar cómo llegábamos con las visuales, desde el lote de ellos se veía ese monte, pero de alguna manera había como que fortalecer esa idea. Entonces, vamos a sacar esto. Que está un poquito. A ver, no me deja sacar la barra. Estas tecnologías. Cuando dibujas se complica, ¿viste? Sí. Espera que no me a ver, ahí está. Me desaparece el cursor. Vos sabés que no me aparece el cursor para sacar. Tengo la barra ahí y no la puedo sacar. Esperá. Eso por tener Mac, siempre te lo digo. Sí, tenés razón, Ale. Espera, si no dejo de compartir y vuelvo a... Mientras te voy rellenando algunos tópicos, les cuento un poco que toda la zona que cuenta Fede es la periferia de La Plata, lugares donde la mancha urbana va creciendo como si fuera, qué sé yo, a ver, ayúdame Manu o Emi. Barrio Patagonia, todo lo nuevo que hay acá en Bahía. Quizás, de Patagonia para atrás, toda esa zona así. Claro, quizás el Citibel, si bien está en la periferia, es más tipo Paligüe en cuanto a la composición, es la clase media alta de La Plata, los otros son más como Patagonia. Bueno. Tal cual, sí. Bueno, ahí está, ahí pude. Bueno, entonces surge esta posibilidad de pensar una casa obviamente, de dimensiones reducidas, porque no había un presupuesto muy grande, era muy acotado, y poder poblar la cubierta, usar la cubierta como un espacio más, que no solo auspicie como mirador, que era algo que a nosotros nos parecía bien, pero no poníamos el foco en eso, pero sí esta cuestión de que la casa termine quedando por debajo de una alfombra, que era ese verde que ellos de alguna manera le daban como mucho protagonismo. Entonces la casa termina definiéndose entre dos planos de hormigón, ¿no? Una losa de piso alisado y una losa suspendida,
que es la que va a tener como esta cuestión o de alguna manera, en los primeros bocetos aparecía la posibilidad de esta tercera fachada o de terraza-jardín. Acá se ve un poco mejor esto que les contaba, acá ya está la casa terminada, ¿no? Esta casa no estaba, entonces las visuales obviamente eran un poco más felices. Y la casa se empieza a ubicar en uno de sus vértices, dejando todo el parque libre, y esta cuestión de que esa terraza verde iba a interactuar por una serie de patios, ¿no? Y de perforaciones de las losas, casi que fundían esa planta baja con la planta alta. No solo desde el parque, sino desde el interior de la casa también. Y el desarrollo de la vivienda fue realmente como muy particular para nosotros, porque las charlas que se desarrollaron con estos clientes tuvieron que ver el tipo de vida que ellos deseaban, fueron como muy reflexivas, para nada figurativas, no eran charlas donde ellos nos mandaban escritos, por ejemplo, de lo que imaginaban. Sí, el acento permanente sobre el espacio exterior, marcado de parte de ellos. A partir de eso, bueno, pensamos esta vida la vida sobre la naturaleza, ¿no? Entonces aparece la casa donde tiene casi la misma superficie de espacio semicubierto que de espacio cubierto, una casa muy reducida que tiene no llega a 130 metros cubiertos. Y empieza a aparecer estos lugares, ¿no? Estos lugares donde aparece ahí un fogón y aparece esa futura pérgola en ese agujero ahí en la losa, que empiezan a ser los lugares de reunión. El quincho que hablábamos en la casa anterior es el que empieza a aparecer en esta vivienda. Aparte de este lugar como de visuales y de descanso que aparece en la parte superior en la terraza jardín. De nuevo, bueno, acá aparece la planta, ¿no? Porque esta casa tiene 2 etapas, esta es lo que se construyó, ahora van a ver, creo que está, sí, ahí está, ahora volvemos. Donde aparece todo el sistema de servicios, cocina, lavadero y baño, 2 patios, ¿no? que de alguna manera articulan el lugar de descanso con este lugar de servicio y con el estar comedor, y este lugar semicubierto que aparece por acá arriba, donde hace de cochera también para los autos, y de lugar de reunión y de encuentro de lo social, ¿no? Aparecen 1, 2, 3 perforaciones que de alguna manera son las que van a relacionar todo lo que empieza a pasar abajo de la casa con lo que después se va a vivir en esa terraza jardín. Siempre el semicubierto es como un protagonista, tanto en la parte social como en los lugares de descanso, ¿no? Ahora por ahí se puede ver un poco más. Bueno, de nuevo la maqueta aparece como el recurso para poder entender la espacialidad, para las proporciones, ¿no? Empezar a percibir de casi una manera tangible cómo se va a materializar y cómo va a ser ese espacio. Bueno, algunas cuestiones de cómo esto se veía en la etapa de proyecto. Lo que decía de la maqueta, para poder entender un poco esos espacios. El hormigón, de nuevo, si uno, ahora lo vamos a ver mejor en las fotos siguientes, pero el hormigón, de nuevo, como el material que nos permite estas situaciones espaciales, ¿no? Digo, esto, si no, con otro material hubiera sido imposible. Tener esos voladizos, esos lugares libres para generar esos semicubiertos. Entonces el hormigón y el mampuesto de nuevo asociados para lograr espacios en la arquitectura. Por eso yo digo que sería imposible pensar esta arquitectura sin incorporar el material en ese momento de las ideas. Es inconcebible, ¿no? Decir, bueno, vamos a ver de qué material es. Digo, no, el material es desde el inicio, desde las primeras reuniones, sin estar totalmente configurado el proyecto, hablábamos de un material posible
para poder materializar esas intenciones espaciales que había, a partir de resoluciones estructurales y un material que lo acompaña. Quiero hacer una postilla. Ustedes calculan sus propias estructuras. Claro. Nico Sarabí, mi socio, él estudió ingeniería y es un fanático de las estructuras, y calculamos, si nosotros, salvo en proyectos muy grandes, cuando hicimos un edificio, ahí bueno, sí, trabajamos con un ingeniero, pero si no, sí. Incluso hay algo con respecto a las estructuras que es clave. El cálculo esencialmente de la estructura es una tarea que se hace casi antes de empezar la obra. Pero hay algo que es importantísimo, importantísimo, y que eso lo tenemos que hacer nosotros, que es el diseño estructural. Nosotros no podemos dejar el diseño estructural en manos de otra persona, sea un ingeniero o quien fuere, que no están pensando en el proyecto. Digo, el proyecto se piensa, esto que les decía, a partir de la incorporación de un material o de una técnica, y las posibilidades estructurales que surgen a partir de diseñar estructuralmente el espacio, la vivienda o el edificio que fuere. Esto es un poco algunas imágenes de cómo se empieza a materializar la terraza. Entonces lo que pensamos es que la estructura empieza a tener como una doble función, ¿no? Obviamente sostiene esa gran losa, pero también hace o nos proporciona una serie de elementos que terminan siendo equipamiento de la vivienda, como bancos, ¿no? Poder subir y que esas vigas se transforman en bancos para sentarse y poder mirar y poder tomar unos mates y tener como ese lugar que ellos pedían como de reflexión y de mirar el paisaje. Y obviamente, vuelvo a recalcar esto, el hormigón armado es lo que permite, a partir de la posibilidad de ser moldeado, estas cuestiones, ¿no? De que una viga, que tiene un rol estructural, pase a tener también un rol como elemento de diseño para poder sentarse. Bueno, acá un poco el proceso de cómo se va construyendo. Aparece este patio, que es el que nos vincula con la terraza, este gran semicubierto. Me gusta también mostrar un poco la obra para que no aparezca sorpresivamente una imagen de una casa terminada, sino que hay un proceso que quizá es distinto, tiene otros tonos, es más desprolijo, es más sucio, pasa por ahí el proyecto, tiene todo ese camino para llegar después a esto, ¿no? a una imagen mucho más acabada. Acá, en relación a la casa anterior que les contaba, también una inquietud de cómo pensar esto de los límites a partir de los vanos y las carpinterías. Diseñamos una carpintería de hierro a partir de una serie de estudios que veníamos haciendo con un doble contacto, basado de alguna manera en las antiguas carpinterías de las casas por ahí de nuestros abuelos, ¿no? Que estaban pensadas a partir de perfiles, y con vidrios también, blindes de seguridad, donde hay paño fijo, el vidrio está solo, y donde se abre, donde queremos ventilar o salir, aparecen estos elementos que contienen a los vidrios. Bueno, acá un poco cómo se empieza a ver. Esto es interesante porque ahora yo le estoy mostrando imágenes de la obra recién terminada, pero es de las pocas obras, o casi la única, que tengo una secuencia. Después vamos a ver fotos de hace muy poco, cómo esto cambia, para bien, a mi entender. Acá la casa realmente se ve, ahora, ¿no? Yo lo observo, se ve como muy fría, ¿no? Esos elementos blancos y la losa y ese lugar vacío, ¿no? Después el verde empieza a tomar fuerza y empieza a ser realmente, una cosa que me puso contento, que el verde termina siendo protagonista en esta casa. Y era un poco la intención de ellos, y me parece que se logra con cómo se pensó, y bueno, y obviamente con la colaboración de ellos también. Aparece la chapa acá, que no es anecdótico, porque la chapa, cuando empezamos a pensar que estas dos losas
empiezan a estar vinculadas a partir, obviamente, no solo de una estructura que no se ve, porque una cosa que nos interesaba era, y lo vamos a ver en el proyecto siguiente también, es que la estructura no sea protagonista como cuestión formal, pero sí por las posibilidades que nos da frente a lo espacial. Entonces la estructura está desparramada en algunos de estos planos blancos que ustedes ven, pero aparecen una serie de lugares que están por detrás del perímetro que nosotros consideramos que tenía que estar revestida con otro material, que no sea estos muros blancos. Estos muros blancos están como por los bordes, si ustedes observan, ¿no? Ven, le pegan la vuelta a la casa, pero lo que se mete para adentro, ¿no? Estos lugares, estos muros que aparecen en los semicubiertos, tanto en este sector que está al lado de la escalera, que lo van a ver mejor, que son los dormitorios, como este, que aparece la cocina. Aparecen que ellos tenían un tío, no sé cómo era no me recuerdo bien la historia, que les proporcionaba una serie de chapas. Esto desde el principio. Entonces, nosotros obviamente la chapa no la queríamos usar para la cubierta, era como un requerimiento nuestro, pero ellos estaban con esa chapa que obviamente tenía un valor, era una cantidad razonable de chapa. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con la chapa? ¿Qué hacemos con la chapa? Hasta pasó en un momento y dije, bueno, hacemos el obrador con la chapa. Y era algo que tampoco les simpatizaba, ellos querían algo un poco más importante. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa si esos lugares que están sobre los semicubiertos, ¿no? Al lado de la cocina y al lado de los medios, empieza a estar revestido, es una mampostería revestida con chapa? Y de alguna manera generamos bajar un poco el mantenimiento de esto que decíamos con el otro proyecto, de pintar menos y mantener menos, ya que esta chapa galvanizada tenía como un tiempo de mantenimiento mucho más extenso y menos costoso. Bueno, aparecen acá algunas imágenes, esto que decía, la obra terminada con un grado así como de frialdad y abstracción que después empieza a cambiar, pero me parece que está bueno esto para poder entender claramente los espacios, ¿no? El fogón, que era algo que pedían mucho ellos, y ese lugar de pérgola, de reunión. El semicubierto siempre presente, ¿no? Para el lado de los dormitorios, para lo social, ¿no? La casa siempre va teniendo los lugares de relación con el exterior a partir de un espacio intermedio, ¿no? Que era el semicubierto. Bueno, acá un poco más avanzada, la casa empieza a tener como las primeras plantas, el verde empieza a aparecer. También acá, como les decía en la vivienda anterior, aparece la cortina como un recurso de regular y cualificar esta relación con el exterior y no como un elemento decorativo, ¿no? Digo, es un elemento más de la arquitectura, no es un plano que se corre, que se secciona, que se regula para tener esta cuestión de poder manejar el sol y las visuales. Estas cosas de los límites, ¿no? Bueno, la casa empiezan a aparecer, digo, tanto vertical como horizontal, ¿no? Una serie de elementos que salen del muro son los que nos vinculan con la parte superior de la vivienda. Y estos planos de chapa que se corren y abren los distintos lugares de la casa, sea exteriores o interior-exterior. Y acá aparecen las fotos ya de la casa más actuales, son fotos que deben tener unos 2, 3 años, donde empieza a aparecer el verde, donde la casa empieza a lograr y empieza a tener ese envejecimiento, ¿no? Del hormigón y de la naturaleza que empieza como a rodearla. Bueno, volvemos a algunas de las anteriores para ver las diferencias mezcladas, algunas ya de noche para ver esas transparencias, como esto que les decía hoy, los dormitorios que empiezan a estar revestidos en sus caras y eso de alguna manera también daba una cuestión térmica, pues es como un sándwich de muro en el dormitorio. Ahí es como que exploramos un poquito la cuestión de que esos muros sean construidos a partir de un sistema prefabricado, entonces no hay muro donde está la chapa esta, en relación con lo de la cocina, es un plano de chapa,
y es un plano de madera al lado de adentro, y deja una cavidad para meter unos postigos que están por atrás de la carpintería. Corren dos elementos adentro de este sándwich de chapa, que es, por un lado, el sistema corredizo de la carpintería con el vidrio, y en paralelo corre otro plano del lado interior, que es un postigo de fenólico, que sirve, en realidad nos da la posibilidad de oscurecer el dormitorio. Y lo poníamos del lado de adentro, pues también nos permitía que esté un poco más cuidado al ser solamente un simple tablero fenólico y no tener muchas posibilidades de otro tipo de postigo. Bueno, algunas imágenes de esto cuando recién estaba demasiado prolija. Esto duró poco, después ahora la casa está más peluda en su superficie de terraza-jardín. Apareció la pérgola, ahí donde ven esa perforación, hay una pérgola grande con una planta muy linda. Y de alguna manera ellos lograron fundir eso de que la casa termine estando dentro del terreno, por debajo de esa alfombra verde, y lo que nos permitió a nosotros es el recurso de la terraza jardín, no solo ganar un espacio verde, no este lugar de visuales, este lugar de estar, sino también la posibilidad, a partir de un recurso pasivo, como es un estrato de tierra que se mantiene regulado con la lluvia y con el sol, de generar cuestiones medioambientales sin recursos tecnológicos, ¿no? Digo, esta casa no tiene aire acondicionado, está pensada a partir de las ventilaciones cruzadas, de esta regulación que tiene esta losa viva, ¿no? A partir de esta capa de tierra, que incluso cuando la pensamos dijimos, bueno, la tierra negra no es sustentable, entonces lo que hicimos es pensar, cuando se hacen las excavaciones, reservar una cantidad de tierra que es la que va después a ser colocada sobre esta losa para poder generar esta terraza. De esa manera la casa logra, a nuestro entender, una cuestión sustentable, entendiendo cómo es la sustentabilidad. Hay mucha confusión también con los sustentables. Digo, lo sustentable no es solamente esto, hacer una terraza jardín o un muro verde, sino es regular el sol, ¿no? Digo, lograr el mejor asoleamiento en verano y en invierno, y protegernos del sol en el verano, las ventilaciones cruzadas, trabajar con materiales que nos garanticen esta aptitud térmica. Por ejemplo, el uso del hormigón armado. Claro, hay problemas con el hormigón armado porque se usa mal. Digo, un tabique de hormigón armado, uno no puede hacer una vivienda con un tabique de hormigón armado macizo, porque eso es puente térmico. Digo, eso está mal. Digo, cuando alguien me dice, no, hice un tabique de 20 centímetros de hormigón, no voy a tener problemas. Digo, sí vas a tener problemas. Digo, el hormigón es una piedra artificial que tiene puente térmico. Si hace frío afuera, lo vas a tener adentro. Por lo tanto, ese hormigón uno lo tiene que trabajar de una manera para romper esa cuestión del puente térmico. Para eso, cuando el hormigón es visto de los dos lados, tiene que haber un muro de mampuesto en el medio, que es lo que aparece en algunas de estas casas, o si el hormigón no va a ser visto del lado interior, va a haber un muro de mampuesto revocado al lado interior, y eso de alguna manera, las celdas del mampuesto van a romper esa inercia térmica. Y lo mismo cuando se hace una losa, ¿no? Hay una serie de cuestiones que nosotros venimos investigando con el hormigón armado a partir de una cubierta, y el hormigón se te llueve. Y se llueve porque, primero, una losa se llueve por dos puntos fundamentales: porque está mal calculada o no está calculada, o porque lo que se hizo, nosotros le damos una pendiente, esto después de muchas pruebas, a la losa le damos una pendiente, ¿no? Entonces eso garantiza que lo que viene después de la losa, porque uno la puede después conformar de distintas maneras, ¿no? Tradicionalmente la losa no tiene pendiente y se hace un contrapiso con pendiente, una aislación térmica primero, un contrapiso con pendiente, una carpeta y una aislación hidrófuga. ¿Qué pasa? El momento de dilatación del hormigón y del contrapiso es diferente. La losa trabaja porque va a trabajar. Por más que esté muy bien calculada, la losa va a trabajar.
y se va a rajar. Entonces, cuando eso pasa, el contrapiso se rompe, la carpeta se rompe, el agua entra, se genera una pileta, la losa tiene una pequeña rajadura y entra el agua. Entonces, nosotros lo que pensamos es, si nosotros hacemos las losas con pendiente y el resto de los componentes, como el contrapiso y como la carpeta o lo que fuere, acompaña esa pendiente, el agua va a pasar, porque todo esto va a pasar igual, que se va a romper, pero de alguna manera se va a evacuar, va a evacuar. Entonces, lo que nosotros hacemos es, la losa tiene pendiente, tratamos de darle la mejor terminación a la losa, incluso en algunas losas hemos tratado casi de llanearlas, en el momento, obviamente, del fraude, ¿no? En ese momento, a veces eso es difícil, porque claro, la mano de obra terminó de llenar y se quieren ir. Entonces, si no, muchachos, terminamos, ahora hay que darle la terminación a la losa. Entonces se le da la pendiente, se le da este llaneado, cuanto menos porosidad quede en la losa mejor, los encuentros de las vigas con la losa, y a partir de eso se le da una protección hidráulica, ¿no? Que eso siempre se pone al final, entonces nosotros lo damos ahí, que puede ser un techado fibrado o una pintura asfáltica en su defecto. Después de eso, tenemos la cuestión térmica. Entonces, bueno, o aparece el Tergopol, obviamente, o esta casa, esencialmente esta casa, como tenía el manto este verde, lo que tiene es, no tiene aislación térmica, la misma aislación térmica está dada por este sustrato de tierra que arma la terraza jardín, y es una losa que está aislada con un polímero, en realidad es como una aislación hidráulica muy muy buena, de una empresa que garantiza, y la hemos testeado, la losa puede rajarse y este polímero sigue dándole continuidad y no pasa el agua. Sobre esta aislación hidráulica está la terraza jardín, y en las otras tradicionales lo que hacemos es Tergopol o poliuretano expandido y la terminación que uno quiera después. Va a ser accesible o no, o piedra partida. De esa manera no hay problema en las losas. No hay problema. Termina siendo un mito lo del problema en las losas. Lo mismo con los tabiques. Lo que pasa, bueno, todo esto requiere una investigación. Yo esto no lo sabía. Digo, lo fuimos averiguando. Digo, quizá tuvimos inconvenientes en las primeras losas que hicimos. Preguntamos. Por eso digo, uno aprende, yo sigo aprendiendo todos los días. Todos los días. Bien, sigamos. Pasamos al otro proyecto. Este es en esta cuestión cronológica, se podría decir que es el primer proyecto. Yo tenía proyectos anteriores, pero este proyecto es clave porque tiene que ver cuando nos juntamos en el estudio bueno, yo ahí éramos socios con Nico Sarabí, con Fabio Estremera, que es de Bahía Blanca, y con Juli de Jams. Bueno, los cuatro. Juli fue mi docente primero. Ah, mirá, qué bien. Sí, con Fabio compartimos la arquitectura y nada, somos amigos y últimamente la gastronomía. Hablamos más de gastronomía que de arquitectura. Bueno, ahí conformamos un estudio, los cuatro. Yo era un poco más grande. Sí, yo me había recibido un poco antes, era el único matriculado en realidad, ellos recién se estaban recibiendo. Y bueno, nos surge el encargue, yo había hecho algunas casas, pero cosas muy menores, y ellos también, alguna reforma, y nos surge la posibilidad de este proyecto. Y esto tiene que ver con un hombre que viene y tiene una quinta en Citibel, en la calle 30 y 483, una quinta muy grande que tiene prácticamente una manzana, y lo que hace es subdivide esa quinta en varios lotes, ¿no? En uno de los lotes ya él lo había vendido de manera un poco desprolija y hacen una casa, y nos proporciona a nosotros, nos pide que en uno de los lotes que tiene 31,5, creo que es, por 45, quería hacer 3 casas para alquilar, ¿no? El pedido era un pedido de especulación inmobiliaria, que nosotros aprovechamos, y yo siempre digo, cambiamos la especulación inmobiliaria por la especulación arquitectónica. Entonces dijimos, bueno, vamos a pensar 3 casas
para vivir en las afueras, ¿no? Para que una persona que vive en la ciudad tenga la posibilidad de tener una casa con jardín, con árboles, con una piscina. Y lo que queríamos era romper un poco esta cuestión de la subdivisión tradicional, esto, ¿no? De cómo esto se hubiera subdividido tradicionalmente, ¿no? A partir de estos 3 lotes que daban lotes de unos 10 metros y medio por 40 y pico. Entonces, a partir de eso, empezamos a trabajar esto que yo les decía, que en ese momento yo no era muy consciente, pero sobre el tema del límite, ¿no? Entre las viviendas, y surge la posibilidad de empezar a romper esos límites y pensar 3 viviendas con lote de ancho variable. Entonces, esto nos daba la posibilidad de que cada casa iba a tener 14 metros 50 más o menos era, iban a estar trabadas entre sí, iban a tener, porque una cosa que te pedía el pH, que tenían que ser superficies equivalentes, iban a tener superficies equivalentes, y de alguna manera iban a vivir el lugar de distinta forma, ¿no? Digo, la casa que iba a estar adelante iba a tener unas características determinadas, las del medio totalmente diferente, y la otra una casa que era como al fondo. Entonces las piscinas se iban a ubicar relativamente en relación a eso, y de alguna manera iban a compartir los elementos físicos, ¿no? Estos que armaban el espacio, las 3 viviendas, teniendo a su vez independencia absoluta cada una de ellas. Acá aparece un esquema ya con el primer planteo, ¿no? De cómo esto se iba configurando. Aparecen estos espacios que están como marcados o como con un fibrón, son los lugares de descanso, donde aparecen los dormitorios, que comparten estos patios, ¿no? A veces entre dormitorios y en algún caso con la parte social de una de las casas, y siempre estas fugas, estas perspectivas diagonales que se van generando en espacios rectilíneos, en realidad, porque la subdivisión estaba conformada a partir de estos planos blancos, entre de un nuevo, ¿no? Un poco como pasa en la obra que vimos recién, entre dos losas, ¿no? Una de piso y una de techo, que definían el espacio de cada una de las casas. Bueno, a partir de esto, bueno, surge este planteo, es aceptado, obviamente. De nuevo el pedido de, estas sí eran casas que iban a ser para vender o para la renta. Este cambio que nosotros hacemos de especulación inmobiliaria por especulación arquitectónica, al principio tuvo muchas discusiones con el dueño, hubo varias discusiones fuertes, porque decía que estas casas no se iban a vender, que iba a ser un fracaso, y obviamente se terminan vendiendo incluso antes de ser terminadas. Y después nos surge otro trabajo, otra casa que acá no está, que a partir de estas casas, así que termina dando casi sin querer, porque realmente en ese momento no era nuestra intención, termina teniendo un efecto comercial esta cuestión de poner en protagonismo la arquitectura y no la cuestión inmobiliaria. Bueno, la maqueta, de nuevo, como les contaba hoy, como el recurso para poder entender el espacio, en este caso el espacio exterior, cómo empiezan a colonizar las casas el espacio verde, la disposición de las piletas, unos tajos que empiezan a aparecer en alguna de las áreas de transición entre el descanso y el equipamiento, en los baños. Esto es una foto aérea de cómo quedó esto, ¿no? Aparecen esas losas dispuestas ahí en el terreno, y esos límites verdes, que en realidad son cercos, pues son los planos blancos estos que salen de la vivienda, pero que de alguna manera arman la división entre casas. Y obviamente, bueno, el entorno siempre termina, no había nada en ese momento, y teníamos la ilusión de que aparezcan otros arquitectos y de alguna manera vayan poblando el lugar de manera similar, y bueno, eso no pasa, siempre queda como en una ilusión que no termina siendo así. Por eso yo siempre digo, cuando la gente critica, la gente, no, sí, la gente, mira este tipo, qué mal gusto, y digo, la culpa no es de la gente, es de los arquitectos, hay que hacerse cargo, digo, y lo digo incluso por cosas que yo he hecho que están mal, digo, uno tiene que tener esa actitud de reconocer, ¿no?
Digo, la gente no sabe. Digo, porque este tipo tampoco, no nos pidió exactamente esas viviendas. No era el cliente anterior que había una cuestión casi intelectual de cómo abordar un proyecto. No, este tipo quería hacer dinero, ¿no? Entonces sí, tenía como una imagen así un poco contemporánea de la vivienda que se imaginaba, pero hubo un trabajo exhausto, incluso con la primera casa que mostré también, cuando pasa a ser la casa de la dueña, casi que se transforma todo y pasa a ser otra vivienda. Entonces ahí hay un trabajo que sí es costoso, porque uno está por ahí 3, 4 meses con un proyecto, no se resuelve en 15 días, y con peleas y discusiones, y uno trabaja más de lo que cobra, pero después el resultado es una añadidura de ese proceso de pensamiento. Bueno, acá aparece un poco esto que les decía, ¿no? Las dos losas, con los planos estos blancos, que arman no solo el exterior, sino que también organizan el espacio interior, ¿no? Se van metiendo a las viviendas y empiezan a diferenciar los lugares sociales de los lugares más privados, con una claridad, esto de que son los muros blancos y las losas horizontales de hormigón. Y obviamente, bueno, el vidrio, donde no tiene, de nuevo acá, no tiene que ser protagonista, y el recurso es el mismo que usábamos en las casas anteriores. Bueno, acá está la planta de una de las casas, como pueden ver, estos muros que definen de un lado al otro, estos 14 metros y pico, la vivienda en total, y después este muro al medio que divide la parte privada o de descanso, que son 2 dormitorios, un baño y un lugarcito como de estudio, o de lo que fuere, puede ser un vestidor también, y la cocina y el comedor. La cocina como parte, estas casas tienen 106 metros cuadrados, entonces la cocina tenía que ser parte del estar comedor. No podíamos reducirlo a un espacio más cerrado, sino que tenía que integrarse de alguna manera para que ese lugar sea más interesante. Algunas definiciones de cómo se empieza a materializar, bueno, de nuevo, obviamente, el hormigón armado, aparecen unos postes también, que estos postes estaban ya, parecía un poco a la chapa de la casa anterior, aparece una serie de postes de quebracho. Entonces, ¿qué hacemos con los postes de quebracho? ¿Qué hacemos? Bueno, hacemos el cerco. Digo, el cerco, él quería hacer un muro y nos parecía que era muy violento un muro. Entonces bueno, aparece este cerco con los postes de quebracho, y la maqueta como explorando, obviamente, no solo ya el espacio exterior, sino la relación, ¿no? Los vínculos entre el interior y el exterior, a partir de esos planos y de esas manchas que van apareciendo y la luz y la sombra que va configurando los lugares. El proceso de cómo esto se materializa, de nuevo, como una cuestión que a mí me parece importante, ¿no? Esta cuestión del moldeo, de la artesanía, en cómo se confeccionan estos trabajos de carpintería, son artesanos. Uno ve a los tipos estos trabajando y realmente es admirable cómo logran esto que después, ¿no? Digo, a partir de es como una escultura. Y esto lo que muestra, esta imagen me resulta interesante, como el rol ambiguo de la estructura, ¿no? La estructura pasa a ser un elemento que sostiene la casa, de nuevo no aparece como elemento, no hay una sola columna en la casa, en realidad hay columnas pero no las vemos. Ese rol ambiguo de la estructura que no solo sostiene, sino que cierra, arma un mueble, ¿no? Regula estas cuestiones, para dónde miro, para dónde no miro, ¿no? El alero. Era algo que nos resultaba interesante y que exploramos mucho, ¿no? Desde la elección del material, obviamente. Esto que les decía, creo que, bueno, a ver si ven alguna más, de las carpinterías, ¿no? Como las carpinterías, bueno, acá aparecen algunos recursos, los paños fijos sin marco, las carpinterías, las puertas, como veían en la primera casa, con esta cuestión de esas tapas que diseñamos y esta cuestión un poquito compleja para poder lograr esto, y aparecían los elementos para ventilar, también diseñados con la misma carpintería, porque claro, el aluminio lo que tiene, a diferencia del hierro, que el hierro
el carpintero de hierro, que es como un carpintero de madera, es un artesano, ¿no? El tipo, uno puede hacer de manera infinita lo que se le ocurra con el hierro y con la madera. Ahora, el aluminio es un sistema industrializado que es el encastre de tubos, en realidad, no hay ninguna labor artesanal. Y nosotros le estamos pidiendo artesanía en un sistema que no lo tiene, incluso no tiene la mano de obra. Entonces, bueno, también era una lucha permanente para ver cómo diseñábamos esos elementos que requerían un plus en su confección y en su mano de obra. Pero bueno, todo se va logrando. Y aparecen esos elementos finitos que se veían ahí en la vista para ventilar. El lugar para comer, donde también, casi en esta casa es donde más se nota esta cuestión de que el vidrio no está, ¿no? Digo, y obviamente lo enfatizan esos muros, ¿no? Que salen, donde uno no entiende si está comiendo afuera, adentro, y eso obviamente hacía del espacio un lugar fascinante. Un poco el espacio ya terminado, a partir de esto que les contaba del rol del hormigón y la posibilidad del moldeo que nos da estas cuestiones, ¿no? Y esto del monolitismo de sus uniones que hace que incluso le venga bien, ¿no? Estos quiebres y estos encuentros de un elemento con otro daban una cuestión de distribución de fuerzas que colaboraban en la estructura de la casa y daban mayor posibilidad espacial. Bueno, alguna imagen más de las que veíamos, como las piscinas, el espejo de agua reflejado sobre un muro. A propósito, estos muros contenían de alguna manera el reflejo del espejo de agua, como la prolongación del espacio interior de la casa. Esto que les decía, la cocina como parte del espacio social, ¿no? A partir de un mueble que contenía como la parte más, la infraestructura de la cocina, ¿no? La heladera, creo que había, no sé si un lavarropas ahí también, y formando parte, ¿no? del espacio, porque teníamos poca medida y de alguna manera la teníamos que incorporar al espacio social. Esto que les decía al principio, ¿no? Estas perspectivas diagonales que de alguna manera se van cortando y se van trabando con la casa siguiente y desdibujan los límites. Uno entraba a cualquiera de estas casas y no había una percepción clara de dónde terminaba la casa, ¿no? Uno miraba y había un plano que pertenecía a otra casa, que armaba de alguna manera un espacio privado referente a la parte de descanso, y por otro lado unas fugas, unas perspectivas más largas que armaban el parque con la piscina y con la continuación de esos muros verdes. Un poco acá, bueno, cómo se empieza a ver desde afuera, ¿no? Este tratamiento de este apareamiento de muros y las losas. Eran casas que realmente fueron muy económicas porque eran estos muros de mampostería, algún tabique al frente de hormigón, tratado de esta manera que les contaba recién. En las tres casas que vimos, tomamos la decisión de que el piso, que el suelo sea una losa y no un contrapiso. Bueno, en la primera en realidad originalmente iba a ser el piso, con unas piedras, y después se terminó haciendo un piso de contrapiso que era más económico para no transgredir esta cuestión de que ganar ese espacio era más económico. Pero en estas, lo que hacemos es, hay una cosa siempre de que los pisos de las casas de hormigón se resuelven con una platea. Y la platea es muy cara, porque la platea requiere, obviamente, una armadura importante y requiere mucho hormigón, un volumen de hormigón muy grande. Entonces lo que hacemos, y yo lo vengo haciendo ahora en otras casas que estoy haciendo, es una estructura de fundación independiente, ¿no? A partir de bases, en este caso eran unos pilotes, eran pilotines con cabezales porque había arcilla expansiva, pero si no bases, vigas de fundación y una losa de 10-12 centímetros. Y eso nos garantiza despegarnos del suelo, de las tensiones. Incluso en las últimas casas yo las losas las despego con un aire, con un encofrado perdido a partir de unos ladrillos de poliestileno, y eso garantiza que no va a haber problema de humedad ascendente, más en estas zonas que son zonas de humedad y que hay inconvenientes con el suelo.
Entonces la casa termina replicando dos losas, una losa de piso y de manera invertida una losa de techo. Tratada, como decíamos hoy, con sus pendientes, con una pintura asfáltica y al final, después de la aislación térmica, un techado fibrado. Y eso daba casas, como les decía, muy, muy económicas. Bueno, algunas imágenes más de estos espacios semicubiertos que no se entiende si es un semicubierto o es parte de la casa, o dónde está el límite, ¿no? Esto de romper el límite, ¿no? Y la no percepción del límite lo hacía también al espacio, y obviamente las casas se ven mucho más grandes. Cuando yo decía son 100 metros, parecían casas mucho más grandes, ¿no? No solo en su espacio, en el espacio social, sino también en las zonas de dormir. Y esto, bueno, esto era quizá como una exageración hoy, ¿no? Ya uno más grande, hace mucho de estas casas, había como un afán en ese momento de diseñar todo, que es un afán que tenemos todos, digo, yo creo que es como una cosa de los arquitectos, de todo hay que diseñarlo, todo hay que pensarlo, y está bien, no está mal. Pero a veces transgrede eso como a las realidades, digo, hoy uno puede ir y comprar picaportes que están muy bien hechos. En ese momento no había, los que proporcionaba la carpintería de aluminio no eran buenos, eran toscos, de plástico. Entonces diseñamos unos picaportes en acero inoxidable y fuimos a un tornero que los pudo construir. Ahí se terminó yendo un poco el presupuesto, hubo una serie de discusiones, terminamos perdiendo plata nosotros, ¿no? Esta casa fue como una serie sucedieron una serie de situaciones y de como experiencia muy interesante. Pero bueno, le da un acabado final al diseño total de la casa, donde todo realmente fue pensado. No sé si creo que hay... Sí. Bien, esto es como el recorrido un poco por una obra. Yo cuando alguien me dice, che, venite a contar las casas, uno podría venir y contar, hay mucha arquitectura buena. Digo, esto en realidad es lo que uno hizo, y yo para nada me parece referencial. Yo siempre digo, uno tiene que poder tomar conceptos o experiencias de alguien y no realmente exactamente lo que hizo, pero sí me interesaba como transmitir esta cuestión que hablaba al principio de cómo materializar una arquitectura, ¿no? A partir de esto, de 3 proyectos que uno pensó, con 3 estrategias, en 3 momentos diferentes, y con un material, ¿no? Un material que fue clave en el origen de cada una de estas ideas. Yo siempre digo que los materiales en sí no tienen acción propia. Digo, bueno, voy a trabajar con hormigón, y eso no me garantiza nada, voy a trabajar con madera. Yo ahora, por ejemplo, estoy indagando hace un par de años sobre la madera, que es un material que me interesa mucho, y no sé, tengo que aprender. Pero sí es importante, yo creo, para cualquiera de estos materiales, trabajar sobre la imaginación que uno le ponga al material, sobre la intención que uno le ponga, que en definitiva va a ser lo que va a generar una arquitectura que pueda trascender en el tiempo. Es la única manera, la única manera. Bueno, muchas gracias. Gracias por escuchar. Bueno, Fede, muchísimas gracias. No sé, veo que están todos conectados, así que si alguno tiene alguna pregunta podríamos hacerla, si no, Sí. la idea nuestra, la idea era que Fede se quede y que viéramos juntos trabajo, así podemos, bueno, también un poquito lo que estamos haciendo. ¿Les parece? Caru, entonces él quiere corregir. Bueno, vayamos haciendo una lista, si les parece. Yo tengo una pregunta. Sí, claro, dale. En la última casa, la casa esa de las 3 casas, ¿cómo se define el encuentro entre el vidrio y el hormigón? Hay como un paño en esa foto que está en las mesitas. ¿Es así simple como está en la foto? Está buena, muy buena pregunta. Por eso nos llevó un tiempo definir. A ver, nosotros
tenemos como un criterio frente a esto que te decía. Porque queda buenísimo, por eso la pregunta. O Sobre sea, las aberturas. Claro, decir, bueno, la carpintería como elemento de borde no es importante, no tiene que ser protagonista para nosotros. El vidrio es el protagonista, que es el que de alguna manera controla el interior y el exterior, pero lo que nos interesaba es esa cuestión del fluido del espacio a partir de poder generar una abertura entera. Entonces surge la posibilidad de trabajar con vidrios, ¿no? con vidrios enteros. En ese momento nosotros pensamos solamente, hicimos un análisis también, y charlando con gente que produce, de las vidrierías, ¿cuál es el vidrio seguro? Porque hay como una confusión también, la gente dice, bueno, yo puse un vidrio seguro para que no me entren a robar, puse un 3+3. Y en realidad el 3+3 es un vidrio que te da seguridad frente a un accidente, se cae un nene, una persona, el vidrio queda armado y no pasa a mayores. Ahora, un ladrón viene, le da un mazazo a un vidrio laminado y lo rompe. Digo, cuesta un poco más que un vidrio, un float de 4 o 6 milímetros, pero lo rompe. Ahora, el blindex es un vidrio templado, que está hecho con horno, y que genera una resistencia muchísimo mayor a cualquier otro vidrio. Un blindex, por ejemplo, los que usamos en esa casa son de 8 milímetros, donde vos para romperlo lo tendrías que pegar en el canto, o tendrías que pegarle con un elemento de punta mucho rato, un largo tiempo, en un mismo punto, para que ahí se junten las moléculas y pueda estallar. Por lo tanto, es un vidrio que es muy resistente, incluso lo hemos comprobado en casas, alguna otra casa que hicimos, donde han tirado una baldosa por la pared y le han pegado 3 o 4 baldosas y no se ha roto el vidrio. Ahora, en ese momento el DBH recién salía o era muy escaso y era muy, muy costoso, porque el DBH lo que sí proporciona, y hoy yo estoy tratando de incorporarlo de alguna manera, es esta rotura del puente térmico que el vidrio común o el blindex mismo lo tiene. Entonces, cuando decidimos poner estos blindex, pensamos, bueno, ¿cómo van calzados entre el piso y la losa? También por el futuro se puede romper y cómo eso se reemplaza, ¿no? Entonces, el hormigón abajo, hay como un pequeño escalón, una diferencia de 5 centímetros entre el piso y el espacio semicubierto, el espacio exterior, y arriba queda como una especie de buña, también con una superficie, con una longitud interesante, como podrían ser, no sé, 10 centímetros, 12 centímetros, cosa de poder calzar el vidrio, apoyarlo, y los vidrios van pegados con silicona. Digo, averiguamos que la silicona de 3M es muy resistente, muy, muy resistente. El tipo que lo fuimos a ver un día ahí a una empresa que nos proporcionaba, dice, uno podría ponerse silicona en la mano, pegarse y quedar colgado, que te va a sostener de por vida. Entonces ahí hablamos con la gente de que nos proporcionaban los vidrios, los blindex van apoyados contra un canto, que te decíamos que le dejamos abajo, un canto, esta hendidura que queda al lado de adentro, con silicona y unos taquitos que los separan del piso 1 centímetro aproximadamente. Quiere decir que el vidrio pegado de manera lateral, y con la posibilidad de que si se rompe, uno lo pueda sacar y lo pueda colocar a partir de este recurso, de este detalle, en la losa y en la parte inferior. Y va pegado al lado de adentro, porque si uno lo pone pegado para el lado de afuera, vienen con una trincheta, te cortan la silicona y te sacan el vidrio. Eso fue como un estudio, yo ahora lo cuento así muy rápido, pero fue muchísimos detalles y averiguaciones, y hablando con la gente que sabe del material, para poder lograr ese tipo de abertura. Ahora, en los vidrios, cuando llegan a los laterales, todo arriba y abajo, en los laterales, toca la tapa de aluminio de la carpintería, o si fuera de metal, y va la silicona, y cuando llega a la pared, toca la pared y va la silicona. Vos lo ves ahí, se ve perfecto, pero a mucha gente por ahí no le interesa tener un hilo de silicona contra la pared, ¿no? Digo, la terminación es esto que yo les decía, es rústica, ¿no? Es esencial, pero rústica. Pero bueno, es lo que fuimos averiguando, y después la gente cuando la gente empieza a mirar un poco más, no tan en detalle, esas cosas terminan siendo muy menores. Digo, la gente mira el árbol después y no la junta de
de silicona. Bien. Gracias. No, buenísimo. Yo ahí les proponía hacer un alto hasta las 11 y arrancamos. ¿Les parece? Dale, sí. Buenísimo. Bueno, quedamos conectados, ¿eh? Bueno. Dale.